Lun Yu, Analectas, Conversaciones filosóficas de Confucio. Capítulo 11. 1. Confucio dijo: los primeros que hicieron progresos en el conocimiento de los ritos y en el arte de la música son considerados hoy como hombres groseros. Los que después de ellos y en nuestro tiempo han hecho nuevos progresos en los ritos y en la música son considerados como hombres superiores. Para mi uso propio sigo a los antiguos. 2. El filósofo dijo: de cuantos me siguieron a los estados de Chen y Qi, ninguno se acerca ahora a mi puerta para escuchar mis lecciones. Yan Yuan, Min Siqian, Rambo Niu, Song Gong. Los que brillaban por la palabra y en las discusiones eran Sai Wo y Si Gong. Los que tenían más talento para la administración de los asuntos eran Ran Yu y He Lu. Los que sobresalían en los estudios filosóficos eran Si Yu y Sixia. 3. El filósofo dijo: Yan Yuan Hui no me ayudaba en mis discusiones, no encontraba nada de lo que no estuviese satisfecho. 4. El filósofo dijo: oh, qué piedad filial tenía Min Siqian. Nunca difería en nada con el testimonio de su padre, de su madre y de sus hermanos. 5. Nan Rong repetía 3 veces al día la oda del cetro de jade blanco del libro de los versos. Confucio le dio la hija de su hermano en matrimonio. 6. Yi Kang preguntó cuál de los discípulos del filósofo tenía más aplicación y amor al estudio. Confucio respondió con deferencia: Yan Hui era el que más amaba el estudio, pero desgraciadamente se ha cortado su destino. Ha muerto antes de tiempo. Ahora ya es un hecho. No existe. 7. Habiendo muerto Yan Hui, Yan Lu, padre de Yan Hui, rogó al filósofo que le diera su carro para venderle, a fin de mandar construir una tumba para su hijo con el precio que sacara de él. El filósofo dijo: que tenga talento o que no le tenga, cada pobre reconoce siempre a su hijo como su hijo. Li, hijo de Confucio, cuando murió no tuvo más que un ataúd interior y no una tumba. Yo no puedo ir a pie para hacer construir una tumba a Yan Hui, puesto que voy con grandes dignatarios. No debo ir a pie. 8. Habiendo muerto Yan Hui, el filósofo dijo: ay, el cielo me agobia a fuerza de dolores. 9. Habiendo muerto Yan Hui, el filósofo le lloró con exceso. Los discípulos que le seguían dijeron: nuestro maestro se ha entregado demasiado a su dolor. Ante esto, Confucio dijo: no he experimentado una pérdida extremada, sino lamento extremadamente a tal hombre, por quien experimentaré un dolor parecido. 10. Habiendo muerto Yan Hui, sus condiscípulos desearon hacerle grandes funerales. El filósofo dijo: no es preciso. Sus condiscípulos le hicieron funerales suntuosos. El filósofo dijo: Hui me consideraba como su padre, yo no le puedo considerar como mi hijo. La causa consiste en mis discípulos. 11. Yi Lu preguntó cómo era preciso servir a los espíritus y a los genios. Confucio dijo: cuando no se está en estado de servir a los hombres, ¿cómo se podría servir a los genios? Permíteme, añadió Yi Lu, que ose preguntarte qué es la muerte. El filósofo dijo: cuando no se sabe aún lo que es la vida, ¿cómo se podría conocer la muerte? 12. Min Siqian estaba al lado del filósofo con aspecto tranquilo y sereno. Si Lu con gesto austero y atrevido. Ran Yu y Si Gong con aspecto grave y digno. El filósofo estaba satisfecho de ellos.
En lo que concierne a Silu, dijo: no le ocurrirá morir de muerte natural. 13. Los habitantes del reino de Lu querían construir un granero público. Min Siquian dijo: ¿por qué no serviría aún el antiguo y por qué obrar cual pretendéis? ¿Qué necesidad hay de cambiar y construir otro que costará muchos sudores al pueblo? El filósofo dijo: este hombre no es un hombre de palabras vanas. Si habla, es siempre a propósito y con un objeto útil. 14. El filósofo dijo: ¿cómo los sonidos de la guitarra de Silu pueden llegar hasta la puerta de Kieu? A causa de ello, los discípulos del filósofo cada vez sentían menos respeto hacia Silu. El filósofo dijo: Silu ya ha subido a la gran sala, aunque no haya entrado en la morada interior. 15. Sigong preguntó cuál entre Chi y Chang era el más sabio. El filósofo dijo: Chi ve más allá del blanco, Chang no le alcanza. Sigong añadió: siendo así, ¿Chi es superior a Chang? El filósofo respondió: pasarse es como no alcanzar. 16. El jefe del clan Yi era más rico que el duque Zhou, y sin embargo Ranyu imponía en su favor tributos más considerables que aumentaban sin cesar. El filósofo dijo: no es de los que frecuentan mis lecciones. Los niños deben publicar sus crímenes a son de tambor y les está permitido perseguirle con sus burlas. 17. Shai es sin inteligencia. Shen tiene el espíritu pesado y poco penetrante. Shi es ligero e inconstante. Silu tiene maneras poco corteses. 18. El filósofo dijo: Yanui se acercaba mucho a la vía recta. Estuvo a menudo reducido a la más extrema indigencia. Shi no quería admitir el mandato del cielo y no buscaba sino acumular riquezas. Como intentaba muchas empresas, con frecuencia conseguía sus propósitos. 19. Si Shang preguntó qué era la vía o la regla de conducta del hombre virtuoso por su naturaleza. El filósofo dijo: consiste en marchar recto sin seguir las huellas de los antiguos y con ello no penetrar en la morada más secreta de los santos hombres. 20. Confucio dijo: si alguno discurre sólida y vivamente, ¿le tomaríais por un hombre superior o por un retórico que impone a causa de ello? 21. Silu preguntó si tan pronto como había oído algo, una máxima o un precepto de virtud enseñado por Confucio, debía ponerlo inmediatamente en práctica. El filósofo dijo: tienes un padre y un hermano mayor que existen aún y que son tus preceptores naturales. ¿Por qué tan pronto como hayas oído una cosa la pondrías inmediatamente en práctica? Ranyu preguntó igualmente si enseguida que hubiera oído algo debía ponerlo inmediatamente en práctica. El filósofo le respondió: tan pronto como la hayas oído, ponla en práctica. Al escuchar esto, Gong Xiua dijo: Silu ha preguntado si tan pronto como hubiera oído algo debería inmediatamente ponerlo en práctica. El maestro le ha respondido: tienes un padre y un hermano mayor que existen aún. Ranyu ha preguntado si tan pronto como hubiera oído algo debía inmediatamente ponerlo en práctica. El maestro ha respondido: tan pronto como la hayas oído, ponla en práctica. Yo, Gong Xiua, dudo sobre el sentido de estas dos respuestas, pero no oso a hacer una nueva pregunta. El filósofo dijo: en cuanto a Ranyu, siempre está dispuesto a retroceder, por eso le aguijoneo para que avance. Silu gusta de sobrepujar a los demás hombres, por eso le retengo. 22. El filósofo experimentó un día alarma en Quan. Yan Yuanhui se había quedado atrás.
Cuando se le reunió, el filósofo le dijo: «Te creía muerto». El discípulo respondió: «Estando vivo el maestro, ¿cómo Yan Hui osaría morir?». 23. Jisirán preguntó si Silu y Ranyu podían ser llamados grandes ministros. El filósofo respondió: «Creía que iba a ser a propósito de cosas importantes y extraordinarias sobre lo que me interrogarías, y vienes a hablarme de Silu y de Ranyu. Los que son llamados grandes ministros sirven a su príncipe según los principios de la recta razón y no según los deseos del príncipe. Si no pueden, entonces se retiran. En cuanto a Silu y Ranyu, pueden ser considerados como habiendo aumentado el número de ministros. Hacer perecer a su padre o a su príncipe no sería siquiera seguir su voluntad». 24. Silu hizo nombrar a Sigao gobernador de Bi. El filósofo dijo: «Has hecho un perjuicio a ese joven». Silu dijo: «Tendrá poblaciones que gobernar, tendrá que ocuparse con todo cuidado de los espíritus de la tierra y de los granos. ¿Qué necesidad tiene de leer libros? Practicando los negocios, como va a hacerlo, llegará a ser más tarde bastante instruido». Confucio respondió: «Ese es precisamente el por qué odio a los doctores de esta clase». 25. Silu, Zhengxi, Ranyu y Gongxiua estaban sentados al lado del filósofo. El filósofo dijo: «Aunque os fuese superior en edad siquiera de un día, no lo tengáis en cuenta en nuestras pláticas. No tengáis ninguna reserva a causa de mi edad. Decidme, porque vivís apartados y en el aislamiento decís: no somos conocidos. Si alguno os conociera, ¿qué haríais entonces?». Silu respondió en tono ligero pero respetuoso: «Supongamos un reino de 10,000 carros de guerra, acosado entre otros grandes reinos. Supongamos incluso que por ejércitos numerosos y que por ello sufre penuria y hambre, que Silu sea propuesto para su administración. En menos de 3 años yo podría hacer de suerte que el pueblo de ese reino recobra su valor viril y conociese lo que podía». El filósofo sonrió oyendo estas palabras. «¿Y tú, Ranyu, qué piensas?». El discípulo respondió respetuosamente: «Supongamos una provincia de 60 o de 70 li de extensión, o siquiera de 50 o de 60 li, y que Ranyu fuera propuesto para su administración. En menos de 3 meses podría ser de suerte que el pueblo tuviera lo suficiente. En cuanto a los ritos y a la música, yo confiaría su enseñanza a un hombre superior. ¿Y tú, Sigao, qué piensas?». El discípulo respondió respetuosamente: «Yo no diría que pudiese hacer esas cosas. Yo deseo estudiar. Cuando se hacen ceremonias en el templo de los antepasados y tienen lugar las grandes asambleas públicas, revestido de mi ropa azul y de otras vestiduras propias para tal lugar y para tales ceremonias, yo quisiera tomar parte en ellas en calidad de humilde funcionario». «¿Y tú, Zhengxi, qué piensas?». El discípulo no hizo sino sacar algunos sonidos raros de su guitarra, y como estos sonidos se prolongaran, la dejó, y levantándose respondió respetuosamente: «Mi opinión difiere completamente de la de mis 3 condiscípulos». Confucio dijo: «¿Qué te impide expresarla? Cada uno puede decir aquí su pensamiento». Zhengxi respondió: «No siendo primavera, dejo a un lado la ropa de esa estación, pero tocado con mi gorro de virilidad, acompañado de 5 o 6 hombres y de 6 o 7 jóvenes, me gustaría irme a bañar a las aguas del Yi e ir a tomar el fresco a estos lugares frondosos, donde se ofrecen los sacrificios al cielo para pedir la lluvia, modular algunos aires y volverme al punto a mi morada». El filósofo, aplaudiendo estas palabras mediante un suspiro de satisfacción, dijo: «Soy de la opinión de Zhengxi». Partieron los 3 discípulos y Zhengxi se quedó aún algún tiempo. Zhengxi dijo: «¿Qué se debe pensar de las palabras de estos 3 discípulos?».
Confucio respondió: cada uno ha expresado su opinión, y he ahí todo. Zheng Zi añadió: Maestro, ¿por qué has sonreído a las palabras de Zilu? El filósofo dijo: se debe administrar un reino según las leyes y costumbres establecidas. Sus palabras no eran modestas, por eso me he sonreído. Zheng Zi prosiguió: pero Ranyu, ¿no expresaba también el deseo de administrar un estado? Confucio respondió: ¿cómo ver esto en una provincia de 60 a 70 li o hasta de 50 a 60 li de extensión? Eso no es un reino. Zheng Zi preguntó finalmente: ¿y si Gao no era de cosas de un reino de lo que oí hablar? El filósofo contestó: las ceremonias del templo de los antepasados, las asambleas públicas, ¿no son el privilegio de los grandes de todos los órdenes? ¿Y cómo si Gao podía tomar parte en ellas en calidad de humilde funcionario? ¿Quién podría entonces desempeñar las grandes funciones?